Año 2008, estalla la bomba. Tenía recién cumplidos mis 30 años y empecé a sentir cosas raras. Sentía las manos raras. Tenía muchas molestias como me retumbaba mi propia voz, muchos dolores de cabeza. Veía manchas todo el tiempo y casi tenía mitad de izquierda completamente oscurida. Voy a un oftalmólogo porque pensé que era algo de la vista. Y me dicen, parece que la patología es neurológica. Fui a un neurólogo. Y después de algunos estudios me dice, creo que estamos en presencia de una esclerosis múltiple. No tenía idea de lo que era, nunca había escuchado de eso. Y con todo el miedo de desconocer qué era lo que me estaba pasando, empecé un tratamiento, pero no sabíamos en realidad cuál era el estado de mi cerebro, qué tan lesionado estaba. Y no lo sabía y no lo podíamos comprobar porque en ese momento pesaba 198 kilos. Y ningún resonador, ni en Córdoba ni en ningún lado, toleraba más de 130, 120, 140 kilos. Entonces me mandaban al zoológico. Imaginen, un horror. Un horror para todo lo que me estaba pasando en ese momento. Empecé un tratamiento, logré bajar algunos kilos y en el año 2010, nuevamente para mi cumpleaños, después de unos días de fiebre, me acuesto a dormir, me levanto al suelo. Cuando me quiero parar, me doy cuenta que no podía. Algo tan simple como caminar, no lo podía hacer. Quería dar un paso para adelante y era imposible. Sentía más cosas, falta de visión. Había momentos que quería hacer cosas y era cuestión de microsegundos donde no tenía ni idea qué pasaba. Seguía bajando un poco más de peso, pero el diagnóstico era ese. Mi vida se convirtió en una constante de opiniones médicas, dolor, otras consultas, más dolor. Me dolía la muela y es por la esclerosis múltiple. Seguía en tratamiento, pero ya caminando solamente apoyada en un bastón. Tampoco era fácil, ¿eh? Hacía 2 pasos y me agotaba como si nada. Año 2015, después de seguir consultando y consultando, no había nada nuevo. Es más, el panorama no era bueno. Estaba sumamente cansada. No quería juntarme con mis amigos. Tenía que pedir ayuda para cosas simples como cortar un bife. Y una noche, después de un viaje, recibo un mensaje de un médico, un amigo de toda la vida, de mi familia. Y ese mensaje decía, nena, me enteré que estás en la caca. ¿Sí? Pero lo que me sorprendió de ese mensaje era el contacto de WhatsApp, que tenía 3 letras que eran P, E, D. Nada. En ese momento para mí eran letras. Y me dijo, bueno, quiero verte, quiero contarte en qué estoy, quiero que sepas qué hago, nos juntemos.
Hoy me doy cuenta que me puso a prueba en el primer momento. Me hizo ir a un consultorio que me quedaba en la otra punta, con el bastón, con la dificultad de subir un colectivo con un bastón. Fui, lo escuché, me contó qué hacía, se dedicaba al deporte, a la nutrición. Y me dijo, vamos a intentar todo lo posible, pero me vas a tener que demostrar. Me subí al colectivo para volver a mi casa y desde ese instante sentí que estaba dentro de esos libros, no sé si alguno lo ha leído, Elige tu propia aventura. Todos los días fueron un desafío distinto. Elecciones, molestarme un poco, salir un poco de mi zona de confort, que confortable no tenía nada. Y un lunes recibí una planificación deportiva que tenía 2 días a la semana y la tarea era levantarme de la cama, ir al baño, ir a la cocina y volver. Y fueron semanas de eso. Imaginen que vivo en un monoambiente, pero me cansaba. Y esas semanas se convirtieron en más tareas, bajar las escaleras, darle una vuelta a una pileta, intentar dar una vuelta a la manzana hasta que se convirtió en un vamos, agarrar el bastón y vamos a probar trotar. Trotar. En mi vida había corrido ni el colectivo, pero fui. Fui, probamos y me dijo, mañana vas al Kempes. Había un grupo de corredores. ¿Qué voy a hacer ahí? Pero fui. Y fui, y no me voy a olvidar más ese día cuando llegué y vi un pedazo de cordón en el medio de la pista. Un cordón roto. Y fueron por días subir el cordón, bajar el cordón. Esa era mi tarea. Mi tarea mientras todos corrían en la pista. Durante 1 hora. Y lo hice. Pasaron más días, más semanas. Iba, lo hacía, volvía, lloraba llantos, bronca, impotencia, pero lo hacía. Y eso se fue convirtiendo. Fueron semanas, meses, años, hasta que me propusieron 5 kilómetros de LAN. No me voy a olvidar más. Estar rodeado de esa gente hermosa que te contagia, que me ayudaran a poner un número, mis primeras zapatillas, no lo podía creer, era un sueño. Y grabado en el corazón tengo la carita de mis sobrinos chiquitos, que nunca habían cuestionado, nunca habían preguntado, pero sí estaban llorando, abrazados a mis hermanas, de que la tía había llegado. Y fueron más semanas, más meses, para que año a año fuera cumpliendo un objetivo. Fueron 10 kilómetros, fueron una cumbre hermosa, que fue una locura, que saben los que estuvieron conmigo. Se convirtieron en unos 21 kilómetros, pero ya sin bastón, porque esa cumbre había significado romper el bastón. Y tuve que salir a cruzar la calle. Era dificilísimo, pero lo hice. Creí y fui. Y algo loco que hice fue medio Ironman. Sí, no salió el resultado, pero ¿quién me quita la satisfacción? 3 disciplinas, bici, nado, correr. Y cuando me di cuenta, realmente algo había pasado. Ya yo no era la nube negra de antes.
Digo nube negra porque estaba triste, estaba enojada, estaba muy enfocada en mi enfermedad y en lo que me estaba pasando. Y sí, se había generado un foco distinto. Había nacido en mí algo nuevo, algo que nunca había sentido: pasión. Y entendí esas 3 letras. P de pasión. ¿Cómo disfrutaba? Volví a conectarme con pisar el agua, volver embarrada, volver enchastrada y cortada. Qué hermoso. Volví a sentirme que estaba viva, a tener ganas de reír. La E de entrega. Me comprometí, creí y fui. ¿Era mucho esfuerzo? Sí. ¿Era mucha dedicación? Sí. ¿Era rápido? No. Pero me entregué. Disciplina, la D. Y no hay forma de conseguir las cosas si no es con disciplina. Nada de lo que me pasa hoy y de lo que me pasó sería igual si yo no hubiera pasado por todo ese proceso. A veces nos enfocamos tanto en lo que nos está pasando que perdemos noción de dónde estamos. Pensamos que cuando nos pasa algo nadie nos entiende. Estamos totalmente acostumbrados a lo rápido, lo inmediato, a los grandes resultados. Pero no, hay cosas que no se logran así, que se logran con pequeños cambios, pequeñas decisiones, mucho esfuerzo, trabajo, un día a día. Aprendí que mi enfermedad yo no soy mi enfermedad. Mi enfermedad no me condiciona. Yo sé que mi enfermedad hoy no tiene cura, pero en todo ese proceso, en todo lo que viví, me hice de herramientas. Entonces, posiblemente mi enfermedad u otra cosa me va a dar batallas, pero yo no voy a estar igual parada. Muchas gracias.